que todo pensamiento ajeno a tu palabra sea cautivo en este momento, y lo declaramos inoperante, Señor, para que esta palabra caiga en buena tierra. En el nombre poderoso de Jesús, si alguien creyó esa oración, dígame amén. Amén. Bien. ¿Sabe? Para este tiempo he querido compartir cosas que me pasaron, pero que Dios hoy le ha comenzado a llevar la contraria. Amén. ¿Sabe? En cierta ocasión el Señor me regaló un tema que tenía que ver con la vida de José, que titulé Cuando tus sueños se convierten en tu peor pesadilla. Y a veces pasa así en la vida de los que somos llamados, de los que somos escogidos por Dios, de los que somos salvos, de aquellos que el Señor nos llamó a caminar de manera diferente a los demás, a compartir una vida llena de gracia y del favor de Dios. Amén. No creo que haya personas aquí que no sepan de lo que les estoy hablando. Amén. Cuando tú comienzas este camino, tienes muchas expectativas, tienes muchos anhelos, muchos deseos de que Dios haga cosas grandes contigo, con los tuyos. Si eres joven, con tus sueños, con tus anhelos, con tus proyectos de vida. Si estás casado, que haga algo especial en medio de tu casa, de tu matrimonio. Pero si tienes hijos también, que Dios se ocupe de todo lo que tiene que ver con tu generación. Amén. Y a raíz de eso, he podido para este tiempo ver algunas cosas que se convirtieron en pesadillas, pero que nuevamente tomaron el escenario de los sueños. Amén. Que en un tiempo fueron motivos de menosprecio, pero que hoy se han vuelto motivos de honra. Amén, iglesia. Y tú puedes decir, puedes mirar hacia atrás y entender por qué muchas de las cosas que para ti en algún momento resultaron una afectación, hoy se han convertido en la confirmación de lo que hace muchos años Dios habló a tu corazón. Amén. Y que lo que fue de pronto un motivo para ser señalado, para ser menospreciado y para ser juzgado, hoy son un motivo para glorificar el nombre del Señor. Amén. Quiero hablarle a esas personas que están atravesando ese valle, atravesando ese camino, que no entienden muchas cosas de las que están sucediendo, pero quiero decirte que al final de ese camino hay una respuesta. Amén. Al final de ese camino hay una buena recompensa. Amén. Y entenderás que todo lo que pasó obró para bien. Amén. Obró para bien. Dios comenzó a amalgamar todo lo que tú veías como un desastre en tu vida, todo lo que tú veías como una situación que jamás pensaste que iba a cambiar, que iba a ser así por el resto de tus días. Y resulta que Dios utilizó aún lo peor, lo aprovechó, como dice Pablo, para nuestra propia respuesta. Amén. ¿Sabe? Y a veces uno cree que Dios tiene que decorar los episodios de nuestra vida y colocarle bombas y colocarle guirnaldas y colocarle ruido para poder entender que eso viene de parte de Dios. No. Y a veces Dios coge el menosprecio que hay sobre ti, el señalamiento que hay sobre ti. Amén. Que Dios escoge la burla que está sobre tu vida porque las cosas no te salen. Amén. Dios escoge las voces de los angustiadores que durante todo ese proceso tan difícil que te tocó vivir, para convertirlo en un motivo para que tu nombre sea exaltado el día de mañana. Amén. Quiero que entiendas que Dios honra. El enemigo y las tinieblas juzgan, menosprecian y quieren acabar muchas veces con los sueños de los hijos de Dios. Amén. Pero créanme que Dios no se va a quedar con los brazos cruzados en ningún momento. Aunque no vea respuesta, Dios sigue trabajando. Me dice amén. ¿Sabe? No se cansará. Amén.
aquel que te llamó, amén, no se dormirá. Aquel que vigila tu vida, amén. Dios siempre está al pendiente de cada cosa que nos pase. Y aún piensa en lo peor. No es lo peor que te ha pasado. Piensa en lo difícil, no es lo peor que te puede pasar, amén. ¿Sabe? Lo peor que te puede pasar, Dios lo ha evitado. Me dice amén, iglesia. Lo peor que te puede suceder, Dios ha metido su mano para que no suceda en tu vida. Lo que ha sucedido sencillamente representa y hace parte de las cargas que tú y yo podemos soportar en este camino. Amén, iglesia. Me dice amén. Aún estás en pie. ¿Sabes por qué estás en pie? Porque Dios te ha sostenido. Me dice amén. ¿Sabes por qué aún estás aquí? Porque sigues creyendo en el Señor. Amén. ¿Sabes? Porque sabes que Dios es un Dios de procesos. Y mientras Él no te dé la respuesta definitiva, no te puedes rendir. Amén. ¿Alguien tiene que celebrar eso? Dígale al que está a su lado, ayúdenme a predicar. Los que no vinieron el miércoles se perdieron. Esto estuvo tremendo el miércoles. Ayúdenme a predicar. Dígale al que está a su lado que no te importe. Mírele la cara. Mírele la cara. Si está serio es porque le importa lo que le está pasando. Pero tú le vas a decir hoy todo lo contrario, que no te importe. ¿Sabe? Porque Dios siempre actúa contrario a lo que sucede en nuestra vida. Que no te importe. No escuché a nadie repetir eso. Dígale que no te importe. Amén. Quiero leerte 2 de Corintios, capítulo 4, verso 16. En esta versión, Pablo dice, y vamos a leer del 16 al 18. Por lo tanto, no nos importa. Amén. Por lo tanto, no me importa. Haga lo propio. Amén. Hágalo en primera persona. Diga, por lo tanto, no me importa. Vamos, repítalo. No me importa lo que estoy pasando. No me importa lo que estoy viviendo. Amén. No me importa la enfermedad que para este tiempo ha venido sobre mi vida. Amén. No me importa la escasez, la estrechez financiera que en este momento mi economía está experimentando. No me importa que mi matrimonio se esté derrumbando. Vamos, diga algo. Diga algo en esta mañana. Por lo tanto, no nos importa. Dice Pablo, lo que ahora se ve. Amén. Lo que está viendo no te tiene por qué importar. ¿Por qué, pastor? Dice Pablo, sino que fijemos la mirada en lo que no vemos. Amén. Ahora mismo veo un lugar destruido, pero ¿dónde tienes que fijar tu mirada? En lo que no ves. El día de mañana yo sé que el Padre restaurará mi casa, amén. Restaurará mi familia, restaurará mi matrimonio, restaurará la relación con mis hijos, amén. Ahora mismo que estoy viendo, familia, enfermedad. ¿Pero qué? Tengo que ver, iglesia, del poder de su presencia, que en algún momento el Dios que sana, el Dios que restaura los cuerpos, el Dios que hace milagros, traerá sanidad sobre mi vida. ¿Sabes? Y llegará el día en que tendrás que declarar que estás sano, amén, que estás sana, que tu cuerpo, escúchame bien, ha recibido y es portador de un milagro de Dios. Alguien tiene que celebrar eso, amén. No me importa lo que ahora se ve. Lo que ahora se ve son finanzas estrechas. Lo que ahora se ve parece ruina. Lo que ahora se ve parece un tiempo de sequía demasiado largo. Pero lo que no se ve es un Dios que sigue trabajando, amén. Lo que no se ve es que mientras llega a la gran puerta, el Dios al cual tú has conocido te está proveyendo, me dice amén, te está sustentando. En tu casa no ha faltado el calzado, el vestido, ni el alimento. ¿Qué es lo que no se ve, pastor? Lo que no se ve es que todavía falta un capítulo que Dios ha diseñado para tu vida, amén.
Porque si bien es cierto, Dios cierra puertas, pero también las abre. Amén. No las ves, pero tú sabes y confías en esta palabra. Que en algún día va a llegar una oportunidad para ti. Amén. Que hay una puerta, hay un trabajo, hay algo, hay una recompensa reservada para cada uno de nosotros. Amén. ¿Dónde está? ¿Sabes? Solo Dios lo sabe. Pero los ojos del cielo, los ojos del Señor, del Eterno, están sobre tu vida. Nunca lo dudes, amén. ¿Sabes? Por eso Pablo dice que no nos importe. Porque cuando tú caminas por fe, lo que se ve es transitorio. Me dice amén. La escasez que estás viviendo, y quiero declararlo sobre alguien, es transitoria. Me dice amén. Alguien tiene que tomar esa palabra. Eso quiere decir que van a llegar tiempos de puertas abiertas, tiempos en donde el Señor va a honrar la manera como en algún momento tú pudiste honrar su nombre también. Dios no se olvida de eso, amén. ¿Sabe? Pablo decía que la gloria, la manifestación del poder de Dios, amén, cuando Dios coloca recursos en tus manos, no se manifiesta cuando tú tienes, se manifiesta cuando hace falta, amén. Mi Dios pues suplirá conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús, amén, iglesia. ¿Sabes? Cuando te haga falta, el Dios que provee se manifestará. Eso es lo que no ves. Eso es lo que no vemos, amén. Y la invitación de Pablo es a caminar sobre lo que no se ve, no sobre lo que se ve. Lo que se ve te atormenta, lo que se ve te carga, lo que se ve te asusta, lo que se te ve genera agonía en tu corazón por una respuesta. Pero lo que no se ve, escúchame bien, trae equilibrio, trae paz, trae reposo, trae esperanza. ¿Sabes? Yo sé que no es fácil trabajar con lo que se ve, pero la invitación de Pablo es que entiendas que lo que se ve es pasajero. Amén. Todo el tiempo no vas a estar en lo que estás el día de hoy, dice Pablo, porque lo que se ve es pasajero. Es temporal, amén. Ayúdeme en esta mañana, tome la mano del que está a su lado. Si no es su esposa, no la tome, hágame el favor, respete, pero dígale a la persona que está a su lado, lo que está viviendo es pasajero, amén. La carga que hoy tienes es pasajera, me dice amén. Tu enfermedad es pasajera. Oye, la falta de trabajo es pasajera, me dice amén. ¿Sabes? Las cosas que están enfrentando como familia son pasajeras. Pero tú sabes que el tiempo de Dios, la palabra pasajera, momentánea, como dice otra versión, que tus pruebas son momentáneas, a veces no entendemos y no reconocemos o no podemos discernir los tiempos de Dios. Amén. Y a veces uno piensa que un día llega y otro día se tienen que ir las pruebas. ¿Ok? Y lo pasajero depende de la disposición que tú tengas. De seguir enfocado en lo que se ve o de comenzar a enfocarte en lo que no se ve. Si te enfocas en lo que se ve, vas a tomar como tardanza tu proceso, como difícil, como lo peor que te ha podido pasar. Pero cuando te enfocas en lo que no se ve, Pablo nos enseña y nos dice que es pasajero. ¿Por qué es pasajero? Porque entiende que hay una respuesta que viene de camino para mi vida. Amén. El salmista en el capítulo 23, verso 6 dice: ciertamente el bien y el amor me seguirán todos los días de mi vida. Ciertamente el bien y la misericordia de Dios te seguirán todos los días de tu vida. Amén. ¿Sabes? Yo he entendido algo, que aunque estas palabras sean de esperanza, no evitan que sucedan cosas en nuestra vida. Amén. No te cubre para que algo difícil lo dejes de enfrentar. Estas palabras vienen, escúchame bien, a traer una respuesta cuando las cosas difíciles aparecen. Amén.
cuando las pruebas comienzan a tocar y a zarandear nuestra fe. Estas palabras no es que evitan que una enfermedad aparezca y toque nuestro bienestar, nuestra salud. Esto no significa que en ningún momento vas a tener una situación de estrechez financiera, que tu economía sea zarandeada por la falta de oportunidades o la falta de trabajo. No, significa que mientras eso sucede, el bien y la misericordia van a estar contigo. Me dice amén, iglesia. ¿Sabe? Y mientras el bien y la misericordia estén contigo, siempre va a haber una posibilidad de que haya un nuevo día para nosotros. Amén. Que haya una nueva respuesta, que haya una nueva puerta. Mientras el bien y la misericordia caminen conmigo, escúchame bien, voy a ser alcanzado por las promesas de Dios. Amén. ¿O acaso la Biblia no dice que a los hijos de Dios las promesas le perseguirán? Amén. Pero hay otra parte que dice, no solamente te van a perseguir, sino que te van a alcanzar. Me dice amén. ¿Cuántos de los que estamos en este lugar podemos creer que las promesas de Dios alcanzarán nuestra vida? Me dice amén. Si tú eres de los que crees que ellas van a alcanzar tu vida, entonces tienes que declarar, como dijimos en un principio. Amén. Va a llegar el día en que voy a declarar y a confesar y a testificar de la sanidad que Dios hizo en mí. Llegará el día en que me voy a parar y le voy a quitar el micrófono al pastor Benjamín y voy a testificar de que Dios abrió una puerta de trabajo para mi vida. Amén. Algún día que la pastora esté cantando, me voy a subir al altar. Mejor no lo haga, pero yo estoy predicando. Amén, entiéndame. ¿Sabe? Quiero hablar de esperanza en esta mañana. Y usted se va a subir y le va a decir, pastora, permítame, yo tengo que hablar de las cosas buenas que Dios hizo en medio de mi casa, en medio de mi familia. No puedo seguir sentado teniendo y cargando un tremendo testimonio sobre mis hombros. Amén. ¿Cuántos de esos creo yo que pueden estar en esta mañana? Aquellos que el bien y la misericordia les seguirán todos los días de su vida. Cuando salga de aquí, cuando salga mañana de su casa, mire hacia atrás. No lo vas a ver, pero lo vas a sentir. El bien me sigue. Amén. Aquí va la misericordia de Dios. Cuando vayas al médico, el bien y la misericordia de Dios me están escoltando. Amén. Cuando vayas a tu trabajo, vayas a buscar una oportunidad laboral, ves creyendo que el bien y la misericordia, escúchame, se me van a adelantar. Amén. Y van a traer la gracia que yo no tengo. Amén. Y la van a manifestar delante de aquellos que tienen que tomar decisiones por mí. Me dice amén, iglesia. ¿Sabe? Así funciona esto en el mundo espiritual. Amén. Entonces, en esta mañana, quiero decirte primeramente que no te importe cómo te ven. Dígale a alguien que no te importe cómo te ven. Yo no sé cómo me ves tú, pero yo creo que me veo bien. Amén. Yo creo que las canas me lucen. Amén. Vamos, dígale a alguien, no sé si tú me ves despelucado, no sé si me ves delgado, gordito, flaquito, pero a mí no me importa cómo me veo, cómo piensan de mí, a mí no me importa qué opinión tienes de mí. Amén. ¿Sabe? Dice la palabra que el que habita al abrigo del Altísimo morará a la sombra del Omnipotente. Y diré yo, refugio mío y fortaleza mía, mi Dios en quien confío. O sea, David sabía quién era la fuente de toda fortaleza, amén, de todas las cosas buenas que provenían sobre su vida, amén. Él la tenía clara, él no confiaba en nadie, él sabía de dónde vendrá mi socorro. Mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra, amén.
O sea, él sabía cuál era la fuente de toda bendición. O sea, David yo creo que es uno de los que no le importaba cómo lo veían. Amén. De hecho, cuando fue ignorado en la escogencia para nuevo rey, fue ignorado por el profeta Samuel, a David no le importó. ¿Sabes por qué a ti no te tiene que importar? Porque antes que Samuel escogiera, ya Dios había escogido. Amén. ¿Sabes? A ti no te tiene por qué importar, porque antes que las opiniones de la gente vengan sobre ti, antes que los dedos señaladores vengan sobre ti, a Dios eso le pasó por encima. Amén. Si a Dios le place escogerte, si a Dios le place ponerte, si a Dios le place exaltarte, si a Dios le place abrirte una puerta, aunque otros no crean, aunque otros no piensen que eres capaz, aunque muchos tal vez digan que no tienes la capacidad de hacer esto o de hacer aquello, amén, o que no califica, o que no piense que Dios te va, no trabaje, no estudie. Claro que hay que prepararse, hay que estudiar, pero yo conozco un Dios que colocó políticos sin haber sido políticos, que colocó gobernantes sin haber sido gobernantes. Amén. Yo conozco un Dios que utilizó gente que no sabía oratoria bíblica para guiar un pueblo a la tierra prometida. Amén. Yo conozco un Dios que cogió a un temeroso como Gedeón, que solamente sabía cargar la comida del ganado, escúchame bien, y lo levantó como uno de los principales jueces de la nación de Israel. Amén. Le hablo a gente que no le importa cómo lo ven. Amén, iglesia. Por eso los hijos de Dios en esta tierra tenemos que caminar sabiendo, no lo que la gente, si la gente piensa bien de ti, gloria a Dios. Le dice amén, gloria a Dios. Pero a mí lo que me importa es que Dios me apruebe. A mí lo que me importa es que el cielo me acredite. Amén. A mí lo que me importa es que el cielo diga, ahí va una hija mía. Amén. Y esa puerta, aunque el hombre la cierre, yo la voy a abrir. Amén. Amén, iglesia. Ahí va uno que no cree ni en sí mismo, pero he colocado la gracia y el favor de Dios sobre él. Amén. Y esa puerta, aunque esté cerrada, yo voy a tumbarla y yo voy a derribarla. Amén. ¿O acaso tú no sirves a un Dios que rompe cerrojos de bronce? Eso me habla de que hay puertas que Dios las va a romper y las va a tirar. Amén. Y las va a escoger para que tú entres por ellas. ¿Sabes? Y tú no tienes manera de evitarlo. Tú no tienes manera de evitarlo. ¿Cómo evitas tú que Dios escogiera a gente debilitada visualmente, físicamente, humanamente? ¿Cierto? Incluso ni su propia familia creía en ellos. Ni los profetas tal vez le daban crédito. Pero a pesar de eso, Dios los escogió. ¿Sabes? Te estoy queriendo decir que cuando tienes que transicionar a cosas mayores en este camino, cuando estás esperando cumplir mucho más allá de lo que has logrado hasta el día de hoy, tienes que tomar una palabra como esta. Y tienes que saber que a Dios nada lo limita, hermano. Ni tus propias limitaciones, amén. Ni tus propios miedos, ni tus propios temores, ni tus propios fracasos. Escúchame bien. Aunque la estadística sea fracaso, niñez fracasada, adolescencia fracasada, amén. Aunque hayas visto escasez en tus principios, escasez en tu juventud, escasez en tu pubertad, aunque hayas visto escenarios de pleito, de contienda, de separación, de ruina, de estrellez económica, no significa que tenga que hacer las tinieblas contigo como se les dé la gana. Amén. Escúchame bien. Dios es un Dios de nuevas oportunidades. Amén. Hay gente que está en este lugar que sabe de lo que le estoy hablando. Amén. Que sus comienzos no fueron buenos, no fueron fáciles. Hay gente, y usted mismo sabe, gente que le dijo en su cara que no creía en usted.
Y el enemigo trabajó toda esa mentira durante muchas etapas de tu vida. ¿Sabes? Pero Dios te trajo para este tiempo, este día, para que escucharas esta palabra y para que sepas que se puede levantar, ¿sabes? En la tierra y debajo de la tierra lo que sea. Pero los propósitos de Dios son eternos, amén, y se cumplen por encima de quien se quiera oponer. Iglesia, me dice amén si lo recibe. Por eso Pablo dice, no le pongas tu mirada en lo que se ve, sino en lo que no se ve. ¿Sabes? Porque lo que se ve en ocasiones no lo vas a poder evitar. No vas a poder evitar que te quieran cerrar puertas. No vas a poder evitar que haya gente que se te levante. No vas a poder evitar que incluso tu propia familia, le pasó a José, le pasó a David, o sea, le pasó a todos ellos. Y tuvieron que luchar con esas limitaciones, amén. No solamente las propias, sino las que estaban al frente de ellos, amén. Pero a ninguno de ellos, ¿sabe? A ninguno de ellos Dios permitió que le importara. Dios le dijo, si no me importa a mí cómo hablas, Moisés, a nadie le tiene que importar. Si no me importa a mí, David, que seas el más menospreciado de todos, amén, el hijo concebido, como dice la Biblia, concebido en pecado. A mí no me importa que estés sucio, a mí no me importa que nunca hayas tenido un buen trabajo, a mí no me importa que tus hermanos te miren, escúchame bien, con menosprecio. A mí no me importa que ni siquiera puedas comer en medio de tu casa, a mí no me importa. Entonces a ti no te tiene por qué importar, amén. ¿Sabes? Te puedo seguir colocando ejemplos, amén, para que entiendas que a Dios no le importa eso al momento de querer exaltar a uno de sus hijos. Me dice amén, iglesia. ¿Sabes qué dice David? Me invocará y le responderé. Yo estaré con él en la angustia y lo rescataré y le honraré. Dios está hablando de procesos, amén. Él está hablando de angustia, Él está hablando de rescate y Él está hablando de honra. Claro que sí, Dios te va a rescatar. Es lo que te he venido diciendo desde que comencé a predicar. No es para siempre, amén. Y si ves cómo la palabra tiene una concordancia en todo lo que te he dicho, ¿sabes? Y hemos ido al Nuevo Testamento, a la versión neotestamentaria de la palabra, y hemos retrocedido al Antiguo, y vemos que la palabra está sincronizada para hablarnos de un mismo tema, amén. ¿Sabe? Y esto me habla del carácter de Dios. ¿Sabe? Cuando la palabra sincroniza en las distintas etapas y se mueve de la misma manera, ¿sabe? Me está diciendo que el mismo Dios de ayer es el Dios de hoy, hermano. Dios no cambia y en Él no hay sombra de variación, amén. O sea, esta palabra no solamente era para los judíos, esta palabra era para todo aquel que creyera en su nombre. Me invocarás y te va a responder. Le invocarás y Dios te va a responder. ¿Sabes? Necesito que no te quede sombra de duda en esta mañana cuando salgas de este lugar. Dios te va a enviar una respuesta, hermano. ¿Sabes? Si estás clamando por trabajo, ¿sabes? Eso es lo que vas a recibir, amén. Pero busca la presencia de Dios, amén. Que dice, yo estaré con Él en la angustia. No significa que va a llegar de un día para otro la respuesta. Dios va a estar en medio de tu proceso, en medio de tu enfermedad, amén, iglesia, en medio de la falta de oportunidad. Pastor, usted no sabe cuánto tiempo llevo esperando. El Señor dice que estará contigo en la angustia. Él no te va a dejar solo, aunque mucha gente te haya dado la espalda y te haya cerrado las puertas y haya cortado sus brazos. ¿Sabes? Dice, yo estaré contigo en medio de tu proceso, amén. Dice, lo rescataré y lo honraré. ¿Amén? Así que prepárate porque vienen tiempos de honra para tu vida. Amén, iglesia. Miren a dos o a tres que estén cerca de usted y dígale, vienen tiempos de honra para ti. Vienen tiempos de honra para tu casa.
pastor, usted no tiene ni idea. ¿Por qué me manda a decir eso? Usted no tiene ni idea de lo que yo estoy pasando, pero yo tengo idea de lo que Dios hace, amén. Porque yo no te estoy predicando de lo que dice la Biblia solamente, te estoy predicando de lo que Dios ha hecho con mi vida, amén. Dios te va a honrar. Créeme que cuando Dios puso su mirada en nosotros, no vio lo fuerte que éramos, no vio nuestros atributos, no vio nuestra manera de cómo podíamos hacer algo en el servicio para Él, porque tal vez no la teníamos, hermano. ¿Recuerdas cómo comenzó tu historia en el Señor? ¿Tú pensaste que algún día ibas a salgar, que ibas a predicar? Jamás. Justin, ¿tú pensaste que algún día ibas a tocar? Cuando comenzó esta historia, ¿cómo llegaste aquí? Con un sueño, con un anhelo, con una necesidad, y algún día dijiste allá sentada, bueno, yo vengo de Manizales, yo vengo de allá del eje cafetero, yo no sé por qué paré acá en la costa, allá hay frío, aquí hay calor. ¿Cierto, Laura? Rechazada por todas las universidades de Colombia, y la única en donde le abrieron la puerta fue en esta ciudad, la ciudad del calor, la ciudad de un clima contrario, en donde no hablan igual que nosotros, ¿ves? Nada, donde no toman lo que nosotros tomamos, donde las costumbres, la alimentación es diferente, ¿cierto? Esas mismas palabras tal vez las dijo José cuando llegó a Egipto. ¿Yo qué hago acá? Pero tú sabes que, algo que te dije al principio, Dios siempre actúa contrario a lo que tú esperas. O sea, como si nunca te fuera a dar la razón. Pero no es que no te quiera dar la razón, es que tú tienes que darle la razón a Él. Amén. Porque es que Él tiene el control de todas las cosas. Amén. Y si Dios hace algo que a ti no te agrada, o que tú no lo ves como bueno, o que te dolió y te sacó lágrimas y no entiendes, nunca dudes que Dios ha perdido el control, hermano. ¿Sabes? Eso hace parte de estar con nosotros en medio de la angustia, de lo que declaró el profeta, el salmista David. Y eso hace parte de lo que es rescatarte, me dice amén. ¿Sabes? Un proceso fuera de la mano de Dios no te garantiza que va a terminar bien. Pero vivir una prueba y un proceso de la mano del Señor te garantiza que las cosas, aunque te duelan, amén, aunque te cuesten entenderlas, van a terminar bien. Me dice amén. ¿Sabes? Siempre van a haber ataques, hermano. Siempre vas a encontrar esos baches y esas situaciones que a veces el enemigo provoca en nuestra contra. Pero siempre he entendido algo: usted y yo tenemos el ADN de Dios, me dice amén. Y si el enemigo y las tinieblas no pudieron con Jesús, no lo pudieron eliminar, amén, no pudieron evitar que se levantara al tercer día de la tumba, tampoco podrán evitar que aquellas cosas que Dios tiene con tu vida se dejen de cumplir, amén, iglesia. Así que de alguna forma te estoy queriendo decir, amén, que en el momento que estés, en el tiempo que estés de tu proceso, resiste y aguanta, porque seguramente hay algo que ya está cerca de desatarse para tu vida, amén. Así que no importa cómo te vea el enemigo y no importa cómo te vean las personas, lo importante es cómo te ve Dios, amén. Para Dios califica, me dice amén, iglesia. Para Dios, escúchame bien, está justificado delante de Él. Aunque haya gente que te siga juzgando, Dios ya te justificó. Aunque haya gente que señale tu culpa y tu pecado, ya Dios, si te arrepentiste, ya Dios te santificó nuevamente, me dice amén, iglesia. Entonces no importa cómo te vea la gente, lo importante es cómo te ve Dios. Mucha gente en la Biblia quisieron dejarlos en vergüenza, pero Dios dejó en vergüenza en aquellos que lo intentaron, me dice amén.
Quiero decirte eso de parte del Señor. Dios va a dejar en vergüenza en aquellos que intentaron arruinar los planes de Dios en tu vida. Me dice amén. ¿Sabe? Porque hay una palabra y hay un principio que es que Dios no puede ser burlado, hermano. Y todo lo que el hombre siembra aquí en esta tierra lo va a cosechar. Amén. Y si tú has sido una persona íntegra y has sufrido, escúchame bien, has sufrido la manera como hay personas, no solamente tenemos que lidiar con las tinieblas. Nosotros, los hijos de Dios, tenemos que lidiar también con los angustiadores, aquellos que se levantan en contra de los sueños de Dios, en contra de los propósitos de Dios, aquellos que te dicen no sirves. Aquellos que te dicen, aquellos que no quieren ni escuchar tu opinión, porque tú no eres aportante, ¿sí me entiendes? Porque no tienes bienes materiales. Aquellos que te menosprecian porque tú no tienes la culpa que Dios tenga un propósito, pero la gente no entiende y no tiene por qué entender las cosas que yo te estoy predicando, porque no saben qué es bien y misericordia, no saben qué es la gracia de Dios, no saben qué es un proceso, no saben qué es esperar con paciencia las promesas del Señor, y ellos van a juzgar así tú le digas toda esta teología y la manera como Dios hace las cosas, y la gente va a levantar su dedo señalador sin importar tus lágrimas y te van a decir no sirves, estás perdiendo tu tiempo, y te van a decir sepárate, o te van a decir ven, yo te ayudo para que prosperes económicamente de otra manera, y te van a meter en cosas que no están bien. ¿Saben? Los angustiadores son reales, son bíblicos, escúchame bien, porque aparecen en la Biblia, no porque sean aprobados por Dios, pero Dios a veces nos permite, amén. Dios a veces nos permite ubicarnos en los mismos escenarios que ellos, amén. ¿Por qué José tuvo que nacer en una familia de envidiosos? ¿Y por qué David tuvo que nacer en una familia tan hipócrita? ¿Y por qué en el proceso y en el camino Dios permitió que a Moisés se le levantara gente influyente dentro del pueblo de Israel? O sea, ¿por qué? ¿Te has preguntado por qué Dios permite a veces eso? Porque Dios no te aisló de todo ese ruido y sencillamente te bendijo. ¿Cierto? Dios eliminó las tinieblas y Él es un enemigo que está derrotado. Sin embargo, dice que no ignoréis las maquinaciones del enemigo y que no deis ventaja, estoy hablando como rey, no deis ventaja al enemigo. Amén. Que no gane ventaja en tu vida. Entonces también hay personas, hay situaciones con las que tenemos que lidiar. Personas que actúan premeditadamente y personas que actúan por ignorancia de lo que es lo que te estoy predicando, y nadie tiene por qué entender y escucharte la conversación. Es que estoy viviendo un proceso. ¿Tú entiendes? ¿Entiendes qué es un proceso? No entiendo. Yo lo que sé es que estás limpio y no tienes trabajo y no sirves para nada. Así lo va a ver la gente, y con eso te va a tocar estrellarte, y con esas voces vas a tener que escucharlas y lidiar, escúchame bien, contigo. Pero Pablo nos enseña que el hombre exterior se desgasta, claro, porque eso es desgastante, hermano. Pero ¿qué pasa con el interior? Se fortalece. Para eso es todo esto que nos pasa. Se fortalece. No es fácil, pero te está fortaleciendo. Tú sientes que te estás debilitando, pero el hombre exterior, el interior se está fortaleciendo. Amén. Tú sientes que es desgastante, el hombre exterior se desgasta, claro. ¿Quién no va a andar con una cara de amargado si te amargan la vida todo el día con comentarios innecesarios y de menosprecio sobre tu vida? Claro que sí. Pero Dios está haciendo un trabajo internamente en tu corazón, me dice amén. Dios está trabajando, escúchame bien, en aquellas debilidades y las está convirtiendo en fortaleza, me dice amén. ¿Sabe? Con todo lo que le pasó a estos hombres, Dios estaba preparando gobernantes. Dios no estaba lidiando con gente inútil, amén,
inútil para otros, pero Dios estaba trabajando con gobernantes. Me dice, amén, estoy dándote una palabra profética, no sé qué te han dicho a ti, amén, pero Dios está lidiando con lo que con lo que tú no ves, amén. Lo que tú ves y lo que escuchas no es lo que Dios, escúchame bien, está proyectando sobre tu vida, amén. Tú escuchas, no sirvo. Dios está diciendo, a mí me sirve, amén. Tú nunca vas a llegar lejos. Dios te está diciendo, te voy a poner bien alto, amén. ¿Sabes? Mientras los hermanos de José lo menospreciaban, Dios lo veía, escúchame bien, allá en el palacio de Faraón, dando órdenes y gobernando delante de todo el pueblo egipcio. ¿Sabes? Le quiero decir a gente de esta iglesia que no te limites por lo que otros dicen y no te veas nunca donde Dios o donde el enemigo te quiere hacer permanecer, amén. Mientras Dios no te haya mostrado que ibas a vivir eternamente en escasez, no te acostumbres a vivir en estrechez económica. Mientras Dios no te haya dicho que ibas a ser soltera toda tu vida, no te acostumbres a estar en soltería toda tu vida. Comienza a clamar, comienza a trabajar por los planes que Dios tiene contigo, amén, y pasa por encima de todas las cosas que el enemigo quiera hablar a tu corazón. No sé si has pasado por eso, pero este servidor ha pasado por muchas de las cosas que te he dicho en esta mañana. Me ha tocado ver y me ha tocado escuchar infinidad de opiniones y de voces acerca de mi persona, acerca de lo que soy, o acerca, incluso hay gente que se atreve a profetizar lo que ni siquiera Dios ha hecho todavía. Amén. A eso la Biblia le dice angustiadores, aquellos que te angustian con tus comentarios. Amén. Aquellos que de pronto tus opiniones son importantes para ti, pero a veces sus voces no son buenas y no son bien intencionadas acerca de lo que viene para tu vida el día de mañana. Yo sé que a muchos de nosotros nos ha pasado eso y tal vez estamos lidiando con eso. Y en ocasiones pensamos que tienen la razón. Amén. Porque Dios no nos las ha dado todavía. Y tú le dices, Señor, yo confío en ti, yo sé que tú vas a avergonzar a mis enemigos y tú vas a exaltar todo este proceso que me ha tocado vivir. ¿Sabe? En un tiempo Dios me llevó a esta palabra y quiero regalártela. Proverbios 17, capítulo 5. La Nueva Traducción Viviente. Grábatela si estás viviendo este tipo de etapas. Los que se burlan del pobre insultan al Creador, y los que se alegran de la desgracia de otros serán castigados, hermano. O sea, tú no tienes que hacer absolutamente nada. Amén. ¿Sabes por qué? Porque tú cargas un propósito y la gente lo único que puede hacer es atrasar, pero no lo pueden derribar. Amén. La gente lo que puede hacer es amargarte el camino, pero tu destino ya está trazado por el Señor, me dice amén. Y en ese sentido te estoy, al tiempo de que te predico, enseñando a manejar ese tipo de situación. ¿Qué tengo que hacer, pastor? Quédate callada, quédate callado. Amén. Que Dios está observando lo que está pasando contigo, hermano. Me dice amén, iglesia. Dios está observando lo que te están haciendo. ¿Sabe? Y Dios sabe quiénes van a servir de estrado para tu proceso y quiénes van a querer sepultar tus propósitos. Amén. Y Dios se encargará, escúchame bien, no solamente de quitar a la gente que no te conviene, sino también a colocar la gente que te va a ayudar a seguir avanzando en este camino. Amén, iglesia. Amén. Pero tenemos que ser conscientes de esta realidad. Por eso entiende que Dios nunca te va a dejar en vergüenza. Que no te importe las palabras que otros tal vez han dicho acerca de ti y que te han hecho sentir avergonzada o sentir vergüenza de seguir al Señor. Amén. ¿Sabe? Quiero leerte Judas capítulo 1 verso 18.
Mira lo que dice. La Nueva Traducción Viviente dice: ellos le advirtieron que en los últimos tiempos habría gente burlona, cuyo objetivo en la vida es satisfacer sus malos deseos. Amén. Te vas a encontrar con ese tipo de personas. Y te estoy preparando para que cuando los escuches y cuando los veas actuar, no te desanimes. Amén. Para este tiempo, escúchame bien, ese tipo de personas se han multiplicado y lo vas a encontrar en todos los escenarios de tu vida. Para que sepas que eso no te tiene por qué detener. Amén. No tiene por qué disminuir, ¿sabes?, las ganas de salir adelante y de seguir creyendo que Dios, escúchame bien, tiene cosas demasiado buenas para ti. Las batallas simples se pueden volver difíciles, hermano. Y a veces es verdad, los sueños que Dios ha entregado a nuestra vida se pueden volver una pesadilla, porque son demasiado grandes. Amén, iglesia. Son demasiado buenos las cosas que Dios te quiere entregar. Pero siempre recuerda que las batallas simples se pueden volver grandes batallas. Y cuando es así, es porque viene una recompensa demasiado buena para cada uno de nosotros. Amén. ¿Saben qué dice Dios? Proverbios capítulo 1, verso 24. Acerca de esas personas, dice: los llamé muy a menudo, pero no quisieron venir. Les tendí la mano, pero no me hicieron caso. Sé que muchos están identificándose con eso. No prestaron atención a mi consejo y rechazaron la corrección que les ofrecí. Por eso, dice Dios, me reiré cuando tengan problemas. Me burlaré de ustedes cuando les llegue la desgracia. Cuando la calamidad caiga sobre ustedes como una tormenta, cuando el desastre los envuelva como un ciclón y la angustia y la aflicción los abrume. ¿Es Dios injusto por estas palabras? No, Dios es justo contigo. Dios no es injusto con los que te hacen daño. Ellos están recibiendo lo que están sembrando, hermano. ¿Dónde aparece eso en la Biblia, pastor? Tú sabes que Dios llevó a José donde no quería estar, tal vez, y hacer algo que no quería hacer. Y tú sabes por qué. Tú sabes por qué. Por lo que tuvo que pasar Jacob y toda su familia, por un periodo de hambruna que había sobre la tierra. ¿Por qué? Porque se metieron con el que no se debían meter. ¿Y qué les pasó? Lo que te estoy leyendo, hermano. José les anunció el consejo, los sueños y los planes que Dios había puesto sobre él. Amén. Y no quisieron atender. Dice: les tendí la mano, pero no me hicieron caso. No prestaron atención a mi consejo y rechazaron la corrección que les ofrecí. Por eso me reiré cuando tengan problemas. Amén. No es que tú vas a encontrar, hay cosas que son figuras literarias en la Biblia. No es que Dios pues se va a reír desde el cielo y va a decir: los hermanos de José, así los quería ver. No. Eso es una hipérbole, una exageración de la manera como fue escriturada el Salmo, hermano. Pero ¿qué es lo que quiere dar a entender la palabra? Que si se meten contigo, escúchame bien, esas personas y esas situaciones van a recoger lo que han sembrado. Amén. O sea, Dios no va a permitir ni que las tinieblas, ni que aquí en la tierra haya algo demasiado grande que pueda impedir su victoria. Amén, familia. Y lo último, Dios siempre va a ir contigo. Así que no te importe aquellos que quieran derribarte en medio del proceso. Amén. Dios siempre camina contigo. Su compañía estará al lado tuyo en medio de este transitar. Me dice amén, iglesia. Entonces, quiero regalarte Éxodo 14:14.
El Señor peleará por vosotros, mientras vosotros os quedáis callados. Amén. ¿Quién va a pelear por ustedes? Usted no. Nadie va a pelear por nosotros, hermano. Gloria a Dios si Dios utiliza un instrumento terrenal para bendecir nuestra vida. Pero ¿quién pelea la buena batalla por ti? Jehová de los ejércitos. Amén. ¿Quién es el que le va a responder a aquellos que han levantado voces en contra tuya? Jehová de los ejércitos. Amén. ¿Quién es aquel que va a responder a las críticas que han hecho sobre tu vida? Amén. Y que han señalado y criticado tu proceso difícil que ha sido para ti. El Señor se encargará de mostrarle en su momento cuando seas honrado. Amén. Dios hará visible tu proceso delante de muchas personas. Amén. Y aquellos que te señalaron en lo poco tendrán que, escúchame bien, que recoger su mano y su dedo cuando Dios te coloque en lo mucho. Me dice amén. Así que no te importe, familia, del poder de su presencia, que no te hagan daño, escúchame bien, que no dañen tu esperanza, aquellas cosas que para este tiempo el enemigo Satanás, las tinieblas y las personas y los escenarios difíciles donde Dios ha permitido que te muevas para este tiempo, sabe, que no sean un motivo para que tú dejes de seguir avanzando, para que dejes de seguir sirviendo, para que dejes de seguir creyendo. Me dice amén. Hay esperanza para los hijos del Rey de Reyes y Señor de Señores. Hay uno más grande que va delante de nosotros. Me dice amén. Si lo puedes creer, hay uno que peleará las batallas que tú no puedes pelear. Amén. Hay cosas que usted y yo no podemos pelear. ¿Sabe cuando Nehemías estaba construyendo las murallas? Nunca se me olvida esto. Y tiene que ver con lo que ¿sabes? Los Sanbalás, los Tobías y los Gesem lo criticaron. ¿Sabe? Y contrataron gente para que se burlaran de él. Y quisieron dañar a los mismos que Nehemías había escogido, dañarle el corazón, para que no trabajaran con él. ¿Sabe? Y Dios una vez me dio una palabra. No vino nadie a ponerme manos y a profetizarme. ¿Sabe? Dice la Biblia que las murallas las terminaron antes del tiempo establecido. ¿Sabe? Y ese día Dios me habló a mi corazón y me dijo, ¿sabes qué? ¿Sabes qué es lo que hacen las críticas? ¿Y sabes qué es lo que hace Dios con los angustiadores? ¿Y sabes qué es lo que hace Dios con aquellos que se burlan de tu proceso? Nada. Lo que Dios hace es acelerar más tu respuesta. Amén. ¿Sabe? Fue en 52 días que construyeron las murallas de Jerusalén. No sé si hay algún arquitecto aquí, pero lo que yo busqué dice que no da el tiempo en 52 días para construir una edificación como la que ellos estaban haciendo. ¿Sabe? Pero cuando los criticaron, Dios activó la respuesta. Cuando los señalaron, Dios activó el milagro. Amén. Alguien tiene que recibir eso. Cuando se levantaron en contra de él, el cielo envió un milagro, hermano. Amén. Así que si tú estás siendo cuestionado, criticado, señalado y atacado, prepárate, porque Dios va a acelerar tu milagro, va a acelerar tu respuesta. Amén. Vamos a estar en pie y vamos a orar en esta mañana. Creo que Dios habló a muchos corazones y creo que el Señor va a recompensar a esos corazones. Amén. Padre, hoy hemos entendido que hay cosas que no nos tienen por qué importar. Hemos entendido, Señor, que hay cosas que son más importantes que aquellas que nos quitan la paz, que aquellas que nos quitan la tranquilidad, que aquellas que nos hacen dudar
de lo que tú estás haciendo en nosotros. Señor, en esta mañana queremos colocar delante de ti todas esas cosas y esas situaciones por las que hemos venido atravesando, sabiendo, Dios, que nuestra esperanza no está en lo que se ve, sino en lo que no se ve, Señor. Sabemos, Dios, que lo que se ve es desgastante, es frustrante, Señor, pero hacen parte del camino, Dios, pero no determinan nada de lo que va a suceder al final. Señor, lo que no se ve es lo que te pedimos que nos enseñes, Señor, a vivir día a día. Señor, creyendo que hoy veo escasez, pero mañana veré prosperidad. Que hoy veo división en medio de mi casa y en medio de mi familia, pero mañana voy a ver cómo ese Dios que restaura nos da una nueva oportunidad. Señor, hoy veo muchas dificultades en medio de mi salud, pero aunque las situaciones, aunque la ciencia y la medicina no encuentran una solución, creo firmemente en el Dios que sana, en el Dios que restaura, en el Dios que devuelve la salud. Señor, y de la misma forma como ocurrieron milagros, Dios, en las páginas de la Biblia, también, Señor, tú vas a provocar milagros en las páginas de mi vida, Señor. Señor, creo firmemente en esta mañana y cuando salga de este lugar, Señor, que aunque hay un desgaste en mi hombre exterior, mi hombre interior se está fortaleciendo. Creo que después de estos valles, de estos procesos, de estas batallas, de todas las situaciones que me ha tocado vivir y enfrentar como persona, como familia, como joven, como servidor, sé que voy a salir fortalecido. Sé que no voy a ser la misma mujer de antes. Sé que no voy a ser la misma madre, la misma esposa. Sé que no voy a ser el mismo esposo, el mismo padre. Sé que algo nuevo tú has hecho en medio de estos tiempos, Señor. No solamente aprender de los fracasos, Señor, sino aprender a no volver a repetir aquellas cosas que nos hicieron fallar y perder en algunas de las batallas que nos ha tocado enfrentar. Hoy es una buena mañana para que tú recuperes las fuerzas y para que sepas, familia, del poder de su presencia, que aunque lo hayas escuchado y aunque lo sientas, Dios va mucho más allá de lo que nosotros podamos, escúchame bien, demostrar. Aquí en la tierra tal vez las expectativas sean mínimas para las personas y muchas personas ni siquiera pues tienen la motivación para pensar que algo bueno podía salir de nosotros, ¿sabe? Pero cuando eso pasa, el cielo hace totalmente lo contrario. Es cuando Dios te escoge, amén, a pesar de tus limitaciones. Es cuando Dios provoca oportunidades a pesar de nuestra incapacidad. Es cuando Dios te abre puertas que tú jamás tocaste, ni las cuales oraste por ellas, amén. Así que no se te extrañe que te llamen de un lugar en donde una hoja de vida tuya nunca apareció, amén. Porque ese es Dios. Y recuerda que cada día, en tu entrada, en tu salida, ¿sabes? Mires hacia atrás, porque te vienen siguiendo. Porque hay dos cosas que van a caminar contigo en medio de tu peor tiempo. Es el bien y la misericordia de Dios. Amén. Y te van a guardar, y te van a proteger, y te van a proveer, y te van a sustentar, te van a consolar en los momentos duros. Te van a enjuagar las lágrimas en los tiempos que no entiendes del porqué de todo este proceso tan difícil. ¿Sabes? Dios no solamente es un Dios que derriba murallas, que mata gigantes. Dios es un Dios que consuela. Amén. Dios es un Dios que puede colocar sus manos sobre tus hombros. Te puede dar un abrazo en medio del valle de sombra y de muerte. Amén. Su vara y su callado te pueden dar aliento
pero pueden estar ahí en los momentos más duros. Quiero que sepas eso. Pero en medio de esa angustia, dice el salmista, Dios te rescata y Dios te honra. Amén. Así que prepárate, porque si te tocó vivir lo difícil, ¿sabes? Prepárate para comenzar a vivir lo bueno. Amén. Si te tocó vivir episodios de prueba, de dificultad, prepárate, porque te vienen los tiempos de conquista, los tiempos de honra, los tiempos de respuesta, los tiempos de restauración, los tiempos de restitución para tu vida. Amén. Vamos, levante sus manos y adore al Rey. Levante sus manos y decláralo. Cantan ángeles, santo, clama la creación, santo, exaltado Dios, santo, santo por siempre. Dile, cantan ángeles, santo, clama la creación, santo, exaltado Dios, santo, santo por siempre. Tú siempre serás santo, santo por siempre. Vamos, levante sus manos y denle la mayor ofrenda de palmas que le pueda dar a Dios. Vamos, bendiga a alguien.